Lección número 8. Lección número 8. Estamos viendo, estamos viendo las características de una iglesia saludable. Y la lección 8 habla acerca de la oración. En Hechos capítulo 2, versículo 42, vemos a una iglesia que ora y es parte de una vida de iglesia saludable. Es un diálogo entre Dios y su pueblo, en especial con los miembros de su pacto. Y pues para comprender el Nuevo Testamento necesitamos ir al Antiguo Testamento. Israel es una nación que nació de la oración. Abraham escuchó el llamado de Dios en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, y Dios escuchó el clamor del pueblo hebreo en Éxodo 3:7. Moisés conversó con Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 4. E intercedió por Israel en Éxodo 32, versículo 11 al 13, y en Números capítulo 11. Entonces, a través de la oración, Josué también discernió el pecado en la comunidad de la conquista en Josué capítulo 7, versículo 6 al 9. Pero fue engañado cuando no descifró la opinión de Dios a través de la oración en Josué 9. Dios también les habló a los jueces para que liberaran a su pueblo cuando este clamó a él pidiendo su liberación. La perspicacia espiritual de David se ve en sus oraciones de confesión en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13 y Salmo 51. Salomón cumplió las promesas hechas a David luego de orar pidiendo sabiduría en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5 al 9. Y dedicó el templo en oración, primer libro de Reyes 8. Dios obró milagros a través de la oración del profeta Elías, del profeta Eliseo, en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 19 al 21, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 40. Los profetas que dejaron testimonio escrito señalaron que la oración genuina debe ir acompañada de responsabilidad moral y social. Según Oseas 7:14, Amós 4, versículo 4 y 5. El llamado de Isaías reflejó la intensa limpieza y el compromiso que implicaba la oración en Isaías 6. El diálogo y la intercesión de Jeremías con frecuencia expresaba reserva y frustración en Jeremías capítulo 1, capítulo 20, versículos 7 al 18, e instruye en cuanto a la sinceridad en la oración. El libro de los Salmos enseña que la variedad y la sinceridad en la oración son lícitas. Los salmos proclaman alabanza, piden perdón, procuran comunión. Salmo 63, protección. Salmo 57, vindicación. Salmo 107, sanidad. Salmo 6. El Salmo 86 proporciona un excelente modelo para la oración. El modelo de la oración diaria se convierte en crucial para los exiliados sin acceso al templo en Daniel 6:10. Hemos visto cómo Dios se muestra por medio de la oración o cómo vemos la oración en el Antiguo Testamento. Ahora veamos la oración en el Nuevo Testamento. El ejemplo y la enseñanza de Jesucristo inspiran a la oración. Marcos enfatizó que Jesús oraba en los momentos cruciales, incluyendo la elección de los discípulos. Marcos capítulo 3, versículo 13, en su misión, Marcos capítulo 6, versículo 30 y 32, la transfiguración, Marcos capítulo 9, versículo 2. Entonces Jesucristo estaba en constante oración. Jesucristo tenía una constante e intensa vida de oración. Mateo capítulo 6, versículo 5, Mateo 14, 23, Marcos 1, 35. Pero el Evangelio de Lucas también, Lucas declaró que Jesús era guiado por el Espíritu Santo. Lucas 3, 22, Lucas
4:1, Lucas 4:14, Lucas 4:18, Lucas 10:21. Hechos 10:38, pero también el Evangelio según Juan informó que a veces Jesús oraba en voz alta para beneficio de los presentes. Juan 11, versículo 41 y 42. Juan también registró la oración de intercesión que hizo Jesús por los primeros discípulos y los futuros creyentes en Juan 17. Ambas oraciones muestran unidad de Jesús con el Padre y el deseo de darle gloria en Juan 11:4, Juan 17:1. La iglesia recordó la enseñanza de Jesucristo con respecto al Espíritu, a la oración y a la oración y a la misión del reino. Los discípulos oraron esperando el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 1:14. La iglesia primitiva se caracterizaba por la oración, Hechos 2:42. La iglesia oró con respecto a la elección de los líderes, Hechos 1:24, Hechos 6:6, Hechos 13:3. La iglesia primitiva oró durante la persecución, Hechos 4:24 al 30, Hechos 12:5, Hechos 12:12. La iglesia primitiva también oró al prepararse para sanar enfermos, Hechos 9:40, Hechos 28:8. Invocar el nombre de Dios, es decir, orar, es el primer acto y la verdadera marca de un creyente. Según Hechos 2:21, Hechos 9:14, Hechos 9:21, Hechos 22:16. El orar significa que tú, que tú tienes necesidad de Él, que tú dependes de Él. Dios te bendiga.